estableciendo la conexión para YouTube para que la segunda parte pueda quedarse grabada allí. Deme unos minutos. Estableciendo Muy bien, ya estamos allí. Ahora tenemos un total de 179 conexiones. Le damos las gracias por conectarse. Bien rapidito, pueden ver en sus pantallas las próximas giras en español. Si les gustan las giras bíblicas, si les gusta viajar, si les gusta la historia, lo invitamos a que le tome una foto a a esta imagen que tienen en pantalla para que así puedan recordarse de conectarse otra vez mañana lunes a las 20 hora de Nueva York para ver Noé y el diluvio. El próximo domingo 11 de febrero, ver la segunda parte de la destrucción de Jerusalén, que hoy mi querido hermano presentó la primera parte, y otras giras que ustedes podrán ver en el mes de febrero. Si les gusta las giras grabadas que tenemos, pero necesita ayuda para que alguien le enseñe cómo, cómo pueden, por así decirlo, instalarla en su teléfono, llame al número que tiene en pantalla y alguien le ayudará en español a cómo configurar esas aplicaciones. Estamos en la gira, todo me parece griego y vamos a seguir donde nos quedamos. Nos quedamos en que Pablo tuvo que salir de Berea a la ciudad de Atenas, que hoy es la ciudad o la capital de Grecia. ¿Qué usted cree que Pablo se encontrará en esa ciudad? Bueno, se encontrará muchos ídolos religiosos y santuarios. Miren este video. Ay, pensaba que este es el video. Vamos a traducir ese video para que ustedes puedan reconocer algunos de los nombres de estos dioses en español. Quizás ustedes conocen a Dionisio, el dios del vino o el dios de los borrachos. Conocen a Afrodita, la diosa de la fertilidad. Conocen, perdón, se movió esto. Conocen a Poseidón, conocen al Hades, que algunos erróneamente lo traducen como el infierno. Conocen a la diosa Artemis, conocen a Apolo, conocen a Hermes. Ahí está la culebra de la cual le hablé al principio de la gira. Conocen a Zeus, entre otros dioses. La mayoría de la gente no lo sabe, pero en realidad había un dios, un dios número 13 en el Olimpo. Era el dios que realmente no era tan bueno en nada. Le llamaban mediocritas o mediocre. ¿Y qué hay del dios de nosotros, los viejos, el artritis? No, no, eso es un relajo. No, no crean en eso. No hay ningún dios llamado artritis. Bueno, de regreso a Atenas, la Biblia dice específicamente que los filósofos epicúreos y los estoicos
comenzaron a conversar con Pablo de manera de controversia. Al escuchar que éste estaba hablando de una resurrección, mira, alguien se rió de mi chiste. Al escuchar de que Pablo estaba hablando de Jesús y de una resurrección, estos se molestaron y quisieron entender o averiguar de qué estaba hablando Pablo. Por lo tanto, ellos lo llevaron a la colina o al Areópago para interrogarlo, mientras que otros eruditos creen que fue llevado a una reunión del concilio que se celebraba en otro lugar, tal vez en el ágora o en el mercado. Pablo se paró en medio de ese mercado por inspiración divina, dice lo que aparece en pantalla. ¿Quién lee, por favor, Hechos capítulo 17, versículo 11? Hechos 17, 11. Invitemos a Emma. Dice así: hombres de Atenas, veo que en todas las cosas ustedes parecen ser más devotos de los dioses que otros. Encontré un altar que tenía la siguiente inscripción: a un dios desconocido. Gracias, Emma, por esa excelente lectura. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos como el Espíritu Santo pudo salvar a Pablo de una encrucijada. Los griegos tenían una ley que si alguien hablaba de un Dios desconocido, merecía la muerte. Y eso fue lo que pasó con Sócrates. En sus pantallas, ustedes están viendo ese monumento que Pablo vio y por inspiración divina pudo crear una respuesta ante la acusación. Hey, usted está predicando acerca de cosas que no entendemos. Los atenienses expresaron su temor a las deidades construyendo muchos templos y altares, incluso haciendo altares a deidades completamente abstractas, como la fama, la modestia, la energía, la persuasión y la piedad. Ese miedo, Pablo lo pudo reconocer y beneficiarse de ello, y antes de que pasara algo peor, Pablo le dijo, pero ven acá. ¿Ustedes tienen aquí un altar a un Dios desconocido? Ese es el Dios que yo vine a hablar con ustedes. Al usar esto con un arte de elocuencia, Pablo usó hábilmente este altar como base para su predicación, para mostrarle a ellos el Dios verdadero, el Dios que no era hecho de piedra, el Dios que no era hecho en oro. Pablo aprovechó ese capítulo 17 del libro de Hechos, demuestra la habilidad que el Espíritu Santo le dio a Pablo para poder convencer a los atenienses que él no estaba predicando acerca de un Dios raro. Él estaba dejándole saber que el honor que le estaban dando al Dios desconocido, ahora pueden entender a quién es. Lo que ustedes ven en pantalla en forma de metal, ese es el discurso que se registra en la Biblia. Los expertos en discursos calcularon que si este discurso utilizó aproximadamente 193 palabras, es posible que el discurso completo, con pausa y otros ademanes, posiblemente duró de 2 a 3 minutos. Lo interesante de este discurso no solamente fue que duró de 2 a 3 minutos, y es que Pablo no usa el nombre de Jehová, no usa el nombre de Jesús, ni tampoco usa la palabra Biblia. E interesante, después de ese testimonio, muchos abrazaron la verdad. Ahora mismo, ustedes están viendo una foto actual de cómo luce Atenas hoy en día. Nosotros podemos hacer una excursión a la atracción más famosa de este lugar, que es
la Acrópolis. Un consejo de viaje para ti si vas a Atenas. Ten cuidado si alguien comienza a enviarte mensaje de texto y comparte memes y pequeñas animaciones. Recuerda, ten cuidado con los griegos que llevan GIFs. El Acrópolis está situado en la parte que se llama el Partenón. ¿Qué sabes del Partenón? Bueno, sufrió la mayor parte de sus daños cuando explotó. El templo estaba siendo utilizado como mezquita del Imperio Otomano cuando los otomanos lo adoptaron como depósito de municiones. Pero todavía sigue siendo un lugar hermosísimo. Un lugar donde si usan a Google Earth, van a poder verlo en vivo y a todo color. Una ciudad que quedaba cerca, o que queda cerca, mejor dicho, de Atenas, es la ciudad de Corintios. Y sabemos que Pablo escribió dos cartas a esta ciudad. Esta ciudad es interesante porque los cristianos que vivieron allí estaban en una encrucijada entre el comercio y el centro político. La antigua ciudad de Corintio se encontraba en un istmo entre la Grecia continental y el sur de la península. Ese istmo tenía menos de 4 millas, 6 kilómetros de ancho, en su punto más estrecho. Por eso, Corintios tenía dos puertos y lo hacía muy muy factible a tener muchos negocios por el puerto. Dado que los cabos en el extremo sur del Peloponeso eran muy ventosos y peligrosos para la navegación, los navegantes a menudo preferían anclar en uno de los dos puertos de Corinto, transportar su carga por tierra y volver a cargar en el otro puerto. Eso hacía de Corintios una ciudad bien próspera en lo que fueron los negocios. Por lo tanto, los marineros que pasaban por allí pasaban mucho tiempo, ya que tenían que esperar por la mercancía que cruzara de un lugar a otro para volver a juntarse del otro lado. Así que se pueden imaginarse la ciudad de Corintios con 90.000 personas de habitantes. Es el año 400 antes de la era común. Se convirtió en una ciudad muy próspera y ustedes saben que donde hay dinero también hay inmoralidad. Así que la ciudad estaba plagada de materialismo e inmoralidad. En sus pantallas están viendo el espacioso mercado bordeado de columnatas, edificios públicos, hileras de tiendas. Pueden imaginarse lo famoso que era ese mercado en Corintios. No es sorpresa de que Pablo le escribiera dos cartas a esa congregación. Los peajes cobrados a los cargamentos que fluían a través de este istmo contribuyeron en gran medida a la riqueza de Corintios, pero también fue un centro industrial famoso por su cerámica y artículos de bronce. Y ustedes están viendo ahí un casco de Corintio de bronce. Parece que tenían una técnica que utilizaban allí que no utilizaban en otros lugares. Ese bronce parecía casi oro. Aunque Corintio era la principal ciudad comercial de Grecia, en la mente de muchas personas la ciudad simbolizaba la inmoralidad sexual y el lujo desenfrenado, tanto que la expresión corintios llegó a usarse como el significado de inmoralidad grosera y libertinaje de borrachos. Era como la ciudad de Las Vegas hoy en día. Y creo que es en una de las cartas de los Corintios donde se habla que si un cristiano no vive a la altura de lo que debe de ser, que esa persona no debería formar parte de la congregación. Este comportamiento inmoral fue producto de la adoración también a Corintia, particularmente lo que sería la diosa de Afrodita, la diosa de la fertilidad. Se creía que tener relaciones con las prostitutas del templo, escucha esto, se creía que tener relaciones con las prostitutas del templo era la forma de adorar a Afrodita.
Según los historiadores y los arqueólogos, se han encontrado registros de que en este templo que ustedes ven en pantalla, habían por lo menos 1,000 prostitutas trabajando cerca del templo. Y por favor, no se equivoquen que al usar la palabra prostituta, también digo prostituto. Así que, qué desastre. Pero interesantemente, en esa ciudad se pudo formar una congregación. Y ahí usted ve el poder del Espíritu Santo. En pantalla usted ve un templo dedicado a Afrodita. Este se encuentra en la cima de una parte que se llama Acrocorinto. Es una colina empinada y rocosa que se eleva a unos 513 metros o 1,683 pies de altura sobre la agora o el mercado tradicional. Por las noches, estas prostitutas bajaban del templo y se prostituían con la gente del pueblo o con las que no podían subir a la cima del Acro Corintio. Pablo tenía buenas razones para dar a los cristianos de Corinto un fuerte consejo, una advertencia con respecto a la conducta inmoral. Vuelva y lea después de esta gira las 2 cartas a los Corintios y verá cómo esta gira le abre los ojos a lo que Pablo le estaba diciendo. Miren, hermanos, el entender la cultura de la ciudad de Corintios nos ayuda a apreciar mejor algunas de las ilustraciones que Pablo utiliza en esa carta. Por eso Pablo anhelaba regresar a Corintios, porque sabía los problemas que los cristianos del primer siglo estaban pasando. En el tiempo que Pablo estuvo allí, Pablo se familiarizó mucho con Corintios, ya que permaneció allí por más de 1 año y medio. El hombre sabía lo que estaba hablando cuando le escribió. Cerca del centro del Agora, las excavaciones ahora han encontrado un puesto elevado para oradores. Aparentemente era una práctica común el hablar al aire libre hablando de algún tipo de tema. Un magistrado usaba esta plataforma que ustedes ven en pantalla para observar el entorno y hacer algún tipo de anuncio. Según los expertos, esto fue construido en mármol blanco y azul y como pueden percibir, todavía existe hasta nuestros días. Ese mármol fue ricamente decorado con delicadas tallas. El stand tenía una 2 salas de espera junto con pisos de mosaicos y bancos de mármol. Al pensar en esto, podemos pensar cómo Pablo estuvo al frente del procónsul Galio, como lo recuenta Hechos, el capítulo 18, los versículos del 12 al 16. Se cree que este lugar que le acabo de enseñar era el tribunal donde los judíos que se oponían al mensaje cristiano llevaron a Pablo para una audiencia ante el procónsul Galio. Si ustedes leen el Hechos 18, del 12 al 16, Galio no quería tener nada que ver con este proceso, por lo que despidió a los judíos. Y tenemos pruebas arqueológicas de que esto pasó así. Miren su pantalla. Ahí encontrará una inscripción donde se encuentra el nombre de ese señor, Galio, que según la historia fue procónsul para el año 51 después de Cristo o de la era común. Los procónsuls solo servían por 1 año, así que Pablo se paró frente a este señor en el año 51. Esta confirmación ayudó a poder corroborar los hechos que aparecen en el libro de Hechos con lo que pasó en la vida real. En la Biblia se habla de este lugar en el libro de Hechos, pero por alguna razón no se menciona en las cartas a los Corintios. Pero Pablo utiliza esta experiencia para darle un consejo
a los hermanos en la ciudad de Corintios. Ahora vamos a ir a Bolivia, donde vamos a invitar a Maribel para que nos ayude con la lectura de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Gracias. Porque todos debemos presentarnos ante el tribunal, literalmente, eh, de, Tema. del tema de Cristo para que cada uno reciba lo que merece por las cosas buenas o malas que, que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo. Segunda de Corintios 5:10. Gracias, Maribel. Entonces, entendemos ahora la ilustración. Pablo no se estaba inventando cosas. Era una actividad común que la gente se presentara en estos tribunales donde se atendían ciertos asuntos, donde se juzgaba a la gente. Pablo era un fiel imitador de Cristo en lo que tenía que ver con ilustraciones. Era verdaderamente un maestro. Bueno, seguimos en la ciudad de Corintios. Ahora nos encontramos al nordeste del mercado. Y aquí en la pantalla podemos ver unos teatros. Y creo que encontré dos. Los teatros, según los expertos, tenían la capacidad de 18,000 personas. ¿Se imaginan? 18,000 personas que de seguro iban a estos teatros a ver alguna obra teatral. Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 9, le dice a los cristianos, son un espectáculo teatral para el mundo. Y son estas cosas que Pablo utiliza para poder ilustrar lo que significa ser una persona diferente. Vamos a llamar la atención. Aquí se muestra un adoquín encontrado en una plaza cerca del teatro en Corintios. Muchos de nosotros no sabemos qué es lo que dice ahí, pero la inscripción se refiere a un funcionario llamado Erasto. Y no sé si lo pueden ver aquí en la primera parte. Erasto, de quien se dice que colocó el pavimento a sus expensas. En su carta a los cristianos de Roma, desde Corinto, Pablo incluyó saludos de Erasto, el tesorero de la ciudad. Y eso ustedes lo pueden encontrar en Romanos capítulo 16, versículo 23. Se cree que el pavimento con la inscripción es del siglo primero de nuestra era, por lo que algunos eruditos creen que el Erasto de la inscripción es el mismo Erasto que es mencionado por Pablo. ¿Cómo le quedó el ojo? De seguro cuadrado. ¿Alguien puede ayudarme a leer este otro texto? Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Creo que, dame un segundo. Sí, sí, es un error, hermanos. Es un error. Lo puse dos veces sin querer. No hay que volverlo a leer. Ya ustedes captaron el punto allí. Corinto tenía muchos templos dedicados a muchos dioses y diosas. A los pies del Acrocorinto se descubrió un templo de Aclepios, el dios de la curación, y pueden ver la culebra envuelta en el palo. Vemos como Satanás tomó ese símbolo que Moisés utilizó y ahora aparece una vez más, pero ahora en la cultura griega. Y por eso ustedes en las ambulancias podemos ver ese palo con la culebra y con alas. Una mala aplicación de lo que Moisés utilizó. De todas formas, ya podemos ver de dónde provienen estas cosas y podemos estar al tanto de lo que son los ataques satánicos en confundir a la gente. Los arqueólogos han encontrado representaciones de terracota, o sea, tierra cocinada al horno, o sí, o barro,
de color carne, representando diferentes partes del cuerpo, como ustedes ven en pantalla. Ven un brazo, una mano, una cabeza, los antebrazos y cosas así. Estos eran comprados y luego ofrecidos en el templo por aquellos que estaban enfermos. ¿Cómo va el asunto? Cada ofrenda representaba la parte del cuerpo de la persona afligida. ¿Qué te duele a ti? ¿Me duele la mano? Bueno, vamos a ofrecer una mano. ¿Qué te duele a ti? Me duele un pie. Vamos a ofrecer un pie, un ojo, etcétera. Por el adorador. Tal vez es por eso que Pablo dio la ilustración de la importancia de todas las partes del cuerpo. ¿Se acuerda usted el texto que habla de ello? Leámoslo juntos. Siempre los ancianos leemos ese texto para entender que todo el mundo tiene la misma capacidad. Vamos a irnos a México, donde vamos a invitar a Lara a que lea el texto de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12 y después el versículo 26. Lara, Ujú. Porque así como el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros, y todos los miembros de ese cuerpo, aunque son muchos, forman un solo cuerpo, así también es el Cristo. Si un miembro sufre, todos los demás miembros sufren con él. Si un miembro recibe honra, todos los demás miembros se alegran con él. bien hecho, Lara, muy buena lectura. Ahora, cuando ustedes vuelvan a leer ese texto, se van a acordar de la práctica que existía en la ciudad de Corintios. Algo más que es digno de mencionar era que en Grecia, como le mencionamos al principio, eran fanáticos con lo que eran los deportes. Si hoy tenemos a las Olimpiadas es por los griegos. Por eso Pablo en muchos de sus textos hace referencia a imágenes de personas haciendo algún tipo de ejercicio. Vamos a leer algunas de ellas para que usted ahora se acuerde en qué estaba pensando Pablo. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 24. Alguien que me ayude. Vamos a ir a Ecuador. Vamos a invitar a una ñañita para que nos ayude con la lectura y nos diga el deporte. Helen o Ellen. Ok. ¿No saben ustedes que aunque los corredores de una carrera corren, solo uno recibe el premio? Corran de tal modo que lo ganen. Excelente. Muchas gracias, ñañita. Eh, una, una observación. ah, en aquel tiempo no había segundo lugar, tercer lugar, o lo que hoy se conoce como plata o cobre. Allá solamente había un solo ganador, que era la medalla de oro. Pero Pablo utilizó la popularidad de este deporte para invitar a los cristianos a que corran de manera que ganen. Interesante y también muy poderosa. Hay muchos restos arqueológicos de estadios, de otras cosas relacionadas al deporte que se encuentran hoy en esta ciudad. No se preocupe si a usted no le gusta el deporte, a mí tampoco, pero bueno, sigamos con la gira y veamos qué otras cosas podemos aprender de lo que Pablo estuvo hablando. Invitemos a Sonia Padilla para ver cuál era el premio que estas personas ganaban. Sonia, por favor. Sí, ahora bien, todos los que participan en una competencia demuestran autocontrol en todas las cosas. Claro, ellos lo hacen para recibir una corona que se marchita, pero nosotros para recibir una que no se marchita. Excelente. Muchas gracias, Sonia, por esa buena lectura. Ya hablamos en el versículo 24 que Pablo le dice que corran como para ganar. En el versículo 25, Pablo hace una distinción entre el premio literal que gana esta gente en comparación al premio de ganar la vida eterna. ¡Wow!
Qué excelente ilustración usó Pablo. Habló en términos de palabras que su público podía entender. Escucha el razonamiento. ¿Para qué esforzarse tanto por algo que se marchita? ¿No vale la pena correr por algo que no se marchita? Muy bonito, ¿no? Ahí lo tienen para ustedes, una gema espiritual. Vamos a hablar de otro deporte. Vamos a invitar a Adela Gallego para que nos ayude con la lectura. Estaba desvariando cuando ella pasa por hacerla como... Adela Gallego, Ay, Adela Gallego. Ay, Adela, te escuchamos. O Adela cerró el micrófono, creo que no quiere participar. Vamos a invitar a Marta. Por lo tanto, no corro sin una meta ni peleo dándole golpes al aire. Ujú. ¿Qué deporte estamos hablando aquí? Bueno, dice aquí, no corro, ni peleo, ni lanzo golpes al aire. ¿Qué deporte sería este? ¿A qué deporte se refiere este versículo? No somos fanáticos de este deporte, pero según los descubrimientos arqueológicos, aparentemente se refiere al boxeo. Pablo aquí se compara a sí mismo a un boxeador que intenta ganar un combate de boxeo. Un boxeador bien entrenado hace que sus golpes cuenten, o sea, que cada vez que lance un golpe le pegue a su contrincante. Todo boxeador le dirá a usted que cada vez que lance un golpe y ese golpe no pega sobre nada, el boxeador se va a cansar y estará desperdiciando energía como si estuviera golpeando al aire. Los combatientes llevaban correas de cuero sobre las manos y eso hacía que sus manos pesaran más. Claro, estas correas de cuero le protegían los dedos, las muñecas, pero eso hacía que pesara aún más. Así que cada vez que tiraban un uppercut o o un, alguna lanzada, cada lanzada le cansaba. Y uno de los enemigos del boxeo es quien se cansa. Pero póngase a pensar, ¿por qué Pablo utilizó esa ilustración? De seguro era de dominio popular los deportes que se practicaban en esa área. Pero Pablo, después que capta la atención de su lector, fíjese cómo lo usa magistralmente aquí en el versículo 27. Estela o Miguel de Monterrey, México. Dice, más bien, golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo para que, después de haber predicado a otros, yo no sea desaprobado, descalificado de algún modo. Excelente. Una vez más, Pablo habla o hace referencia a que si uno participa en el deporte, pero no lo hace correctamente, el árbitro los puede descalificar. ¡Wow! ¡Qué buen uso de ilustración o de cosas que la persona podría entender! Era parte de su diario vivir. Un juramento de que cumplirían con las reglas de los juegos es lo que hace todo atleta. Si un atleta no juega limpio, queda descalificado. Ya sabes, una vez tuvieron una carrera para ver cuál de los grandes felinos era el más rápido. Había un león, un tigre y un jaguar. Había un cuarto gran felino, pero fue descalificado por ser guopardo. ¿Entiendes? Guepardo. No, está bien. Olvídelo. Pasemos a la próxima ciudad. Vamos a salir de Corintio y vamos a ir a Éfeso. Éfeso fue otra ciudad clave que alguna vez fue parte de Grecia, pero ahora es parte de Turquía. Allá podrán ver el famosísimo templo de Artemisa.
El edificio más destacado de la ciudad fue este, catalogado por los antiguos como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y se dice que existía desde el siglo I, cuando Pablo visitó a esta famosa ciudad. Bueno, esto es lo que queda del templo. Los fragmentos que se han encontrado indican que el color debió de haber sido brillante. La escultura que debió de haber estado allí debió de haber sido hermosísima. Imagínese usted un mármol blanco, un lugar completamente hermoso. Claro, era dedicado a dioses falsos, pero ya ustedes pueden imaginarse lo impactante que debió de haber sido para Pablo. Para la mayoría de los griegos, ella era identificada como la diosa de la caza. Visto aquí en el Louvre de París, ella es conocida mayormente por su nombre romano, que era Diana. Pero este que ves aquí, los griegos a veces la comparaban con Isis, la diosa egipcia. También la comparaban con Artemisa, la diosa griega que también era popular. Así que aquí tenemos un revolú. Isis egipcia, Diana romana y Artemis griega. Pero todas estas diosas que se encuentran en la Biblia, todas tenían un solo punto: la fertilidad. Los hebreos estaban, pero muy interesados en reproducirse. Estaban esperando al Mesías. El que una mujer no pudiera quedar embarazada era un desprecio, era algo feo. Por eso, estas cosas que Satanás ofrecía eran atractivas para aquellas que no podían quedar embarazadas. Así que se pueden imaginar la presión de que lo que esto debió de haber representado. Todos esos círculos que ustedes ven en pantalla son huevos, y ustedes saben que los huevos son representación de fertilidad. No sabemos para qué se usan en primavera con los conejitos, pero pueden conectarse a esto, a la fertilidad. Por lo tanto, la diosa que se adoraba en Éfeso a menudo se le llamaba Artemisa de Éfeso, pero ya usted sabe que también se le llamaba Diana, entre otros nombres. Y es ella la que aparece hablando Pablo en la Biblia. Pablo le habló a los efesios y les rogó que abandonaran la adoración a Artemisa. El platero Demetrio señaló a sus compañeros artesanos que la predicación de Pablo era una amenaza para su negocio y ponía en peligro el culto a esta diosa. Ahí tienen imágenes de lo que queda de ese templo. Y leamos un poquito más lo que dice Hechos capítulo 19, versículo 27 acerca de esta situación. Ahora me iré para Puerto Rico. Invitaré a Lili que nos lea ese texto. Es más, existe el peligro no solo de que nuestro negocio pierda su buena reputación, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea despreciado, y a ella, a la que adoran en toda la provincia de Asia y la tierra habitada, le van a quitar su esplendor. ¡Wow! La predicación de Pablo era bien buena al punto de que la veían como una amenaza. Y así nos ven a nosotros hoy con la predicación. De todas formas, ven ustedes aquí un anfiteatro. Este estaba situado en el monte Pión. Los asientos de mármol debieron de haber sido súper incómodos de tan duros, pero uno sencillamente se impresiona a este semicírculo de 66 filas. Según los expertos, aquí cabían unas 25,000 personas,
y se ha comprobado que las propiedades acústicas de este teatro eran excelentes. Incluso hoy en día, una palabra pronunciada en voz baja en la ubicación del escenario se puede escuchar en los asientos superiores. ¿Cómo te quedó el ojo? Brutal. Es este probablemente el sitio para competiciones atléticas y posiblemente peleas de gladiadores. Sí, como usted escuchó, Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 32, habla de pelear con bestias salvajes en Éfeso. No sé si deberíamos tomarla literal, ya que de seguro en estas peleas de gladiadores, estos gladiadores debían defenderse de bestias salvajes en este estadio. No estamos seguros si la frase defenderse de bestias salvajes se refería a otros seres humanos o literalmente a bestias salvajes, como los gladiadores tuvieron que pelear aquí. Algo en que meditar. Muy bien, entonces ya terminamos el segundo viaje misional. Ahora Pablo hace su tercer viaje misional. Pablo vuelve a visitar algunas de las ciudades a las que viajó durante su segundo viaje misionero. Vuelve a visitar a Filipos, a Tesalónica, a Berea, a Corintios. Después, los tesalonicenses y los corintios reciben una segunda carta. En visitas posteriores, Pablo también va a la isla de Creta, que hoy en día es una isla muy, 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 muy hermosa. Muy, muy, muy hermosa. Creta es la isla más grande de Grecia. Es la quinta isla más grande del Mediterráneo. Después de Sicilia, Cerdeña, Ciprés y Córcega. Veamos lo que ya sabes acerca de esta isla. Se dice que Zeus, el dios de los griegos, nació aquí en esa isla, en una cueva, para ser precisos. El padre de Zeus, Cronos, tenía la desagradable costumbre de tragarse a sus hijos tan pronto como nacían, pero parece que Zeus fue la excepción. Al ver estas monedas, podemos notar que los griegos, al igual que los egipcios, los cretenses tenían un sistema de jeroglífico. Pero la diferencia entre los cretenses y los egipcios todavía no han encontrado su propia piedra de Rosetta, por lo cual no se han podido descifrar qué significan estas cosas. Siguen ahí escondidas. Debido a que algunos escritores griegos como Homero, Heródoto, Aristóteles se refirieron a un rey cretense llamado Minos, los historiadores modernos han dado el nombre de minoico a la civilización temprana de Creta. Los arqueólogos han desenterrado la ciudad capital de Connos con sus espléndidos restos del palacio, como ustedes pueden ver en pantalla. Mire qué colorido ha quedado eso. El palacio de 200 habitaciones era aparentemente de varios pisos. Su arquitectura superaba a las de los emperadores mesopotámicos. Miren una vista desde arriba. Muy bonita la ciudad, impresionante. La isla está llena de museos. Hay muchas cosas que se han podido descubrir, ciudades enteras excavadas, amplio suministro de agua, edificios reales, casas más grandes que incluso que tienen baños e instalaciones internas. Una locura lo avanzado que estaba este lugar. Cuenta la leyenda que el rey Minos hizo que Dédalo construyera un laberinto subterráneo debajo del palacio para retener al Minotauro, un monstruo con cabeza de toro y cuerpo humano. Mino no quería matar al Minotauro, por lo que escondió al monstruo
en el laberinto, que era una construcción tan complicada que nadie podía entrar y salir con vida. Pueden de seguro empalparse más con esa mitología griega y ya saben de dónde viene. Para entender mejor cómo pudo haber comenzado este mito, veamos el siguiente video. Déjenme ver. Quitarle esto. Far beneath the palace of the treacherous King Minos, in the damp darkness of an inescapable labyrinth, a horrific beast stalks the endless corridors of its prison, enraged with a bloodlust so intense that its deafening roar shakes the earth. It is easy to see why the Minotaur myth has a long history of being disregarded as pure fiction. However, there's a good chance that the Minotaur and other monsters and gods were created by our early ancestors to rationalize the terrifying things that they saw in the natural world. Este video lo estamos traduciendo y la próxima vez que presentemos esta gira tendrá subtítulos en español. Mucha gente ha oído hablar de este Minotauro, pero ¿sabía usted que la leyenda de Dédalo, recuerda el que diseñó y construyó el laberinto, y su hijo Icario también se originó de aquí, de esta isla de Creta? Lograron escapar del rey Minos usando alas hechas de pluma y cera. Ícaro, sin embargo, ignoró los buenos consejos de su padre y voló demasiado alto y demasiado cerca del sol. La cera que mantenía las alas unidas a su cuerpo se derritió, cayó al mar y murió. Los judíos y los prosélitos cretenses se encontraban entre los que estaban en Jerusalén en el Pentecostés del año 33 era común. Tal vez como resultado de esto, el cristianismo se introdujo en Creta. Por eso, cuando usted busca el libro de los Hechos, el capítulo 2, el versículo 11, usted ve la mención de esta famosa isla. No lo vamos a leer, solamente se lo presento para que sepan por qué lo mencioné. La Biblia también menciona que el apóstol Pablo, que se dirigía a Roma, ya este sería en su cuarto viaje, no fue un viaje misional, sencillamente su cuarto viaje. Pablo se dirigía a Roma para ser juzgado y para parar, porque me acuerdo yo que el clima estaba bien feo, pararon y pasaron por Creta a bordo de un barco de grano, eso para el otoño del año 58. El barco llevaba 276 pasajeros, navegó bajo el abrigo de Creta, es decir, a lo largo del lado sur de la isla, donde el barco estaba protegido de los peligrosos vientos del nordeste que le mencioné anteriormente. Desde Salmone, en la costa este de Creta, el barco se abrió camino lentamente hacia el oeste hasta llegar a Fair Havens, que ven ustedes allí, y de allí, que era una pequeña bahía, fueron al otro lugar. ¿Qué pasó después? Bueno, para ver ello, tenemos que leer el libro de Hechos, el capítulo 27, donde se narra aún más lo que pasó allí. De todas formas, la conclusión es que los cretenses eran mentirosos. Por eso Pablo, en su carta a Tito, citó palabras en el sentido de que los cretenses son siempre mentirosos, bestias salvajes, injuriosas, glotones desempleados. Primera carta a Tito, capítulo 1, versículos del 10 al 12. Fíjese que dije bestias salvajes. Así que en la otra estábamos inseguros si se refería a una persona o si se refería a animales en sí. Se cree que estas palabras provienen de Epimedes,
un poeta y vidente griego que vivía en la isla de Creta. Él vivió en el siglo IV antes de Cristo y llegó a ser conocido como uno de los 7 poetas sabios en la antigua Grecia. Esto no es extraño porque ya Pablo había citado de otros poetas cuando se encontró en Atenas, ahí cuando estaba hablando de un Dios desconocido. Parece que Pablo establecía un terreno común y le hablaba de lo que la gente ya sabía. Pasemos a otra isla, la isla de Rodas, isla griega, que jugó un papel menor en los viajes de Pablo. Un barco en el que el Pablo viajaba terminó en el tercer viaje aquí. Debido a su ubicación estratégica y buenos puertos, fue prominente como un centro comercial al principio de su historia. Si ustedes han tomado la gira Las 7 Maravillas del Mundo Moderno, se recordarán del coloso, la colosal estatua de Rodas, una estatua de bronce dedicada al dios Helios. Hablemos de otra isla que pertenece a este archipiélago, la isla de Patmos. ¿Alguien supo o alguien sabe quién estuvo en Patmos? Para que no se me duerman. Vamos a invitar a Ana. Ana, ¿quién estuvo en la isla de Patmos? Sí, fue el apóstol Juan. Así es. Ahí fue donde el apóstol, por inspiración divina, escribe las cartas que llevan a su nombre y también el libro de Revelación. La isla de Patmos tiene un área de 13 millas cuadradas o 35 kilómetros cuadrados con una circunferencia de 25 millas o 37 kilómetros. La isla volcánica es prácticamente rocosa y sin árboles. Aquí tienen una foto de cómo se ve la isla. Juan nos informa que él estaba en la isla que se llama Patmos. Fue una prisión o lugar de exilio utilizado por los emperadores romanos. A la mayoría de los prisioneros se les exigía que trabajaran en las canteras y minas de la isla, pero a la edad avanzada de Juan, él quizás no tuvo que hacer ese trabajo. Es aquí donde Juan escribió el último libro de la Biblia, Revelación o Apocalipsis. Este es el exterior del sitio que se cree que es la cueva donde Juan recibió su visión y escribió el Apocalipsis. Ahí lo ven ustedes en pantalla, lo han convertido en un lugar santo. Pero bueno, nosotros estamos convencidos de que fue en Patmos, pero no importa exactamente dónde fue, en qué parte de la isla fue que lo dijo. Una tradición dice que Juan recibió la visión de Apocalipsis del cielo al pie de la letra y se la dictó a su ayudante Rócoro, quien la escribió. Obviamente, esto no aparece en la Biblia. Según la mitología, fue Zeus quien que hizo que Patmos saliera del océano por un gran volcán. Parece que toda esta historia está en un terreno inestable, pero mucha gente lo cree, especialmente si no lo miran demasiado de cerca en una lupa. Dicen aquí lo del volcán es un chiste porque no veo ningún tipo de lava. Otra isla es la isla de Milos. La isla no obtiene su notoriedad por ser parte importante de la Biblia, pero al igual que Samotracia es conocida por lo que se descubrió allí, la estatua de Venus. Ahí la tiene, la estatua de Venus, una de las estatuas más famosas de la escultura griega. La Venus de Milo es inmediatamente reconocible por lo que no tienen sus brazos. Algunos han propuesto que es Victoria o tal vez otra prostituta. Y aquí tienen ustedes el letrero actual de donde se encontró esta estatua. Con sus brazos desaparecidos hace mucho tiempo, las posibles pistas de contexto sobre quién es realmente
también se han ido. Una lanza podría haber significado una cosa, un carrete de hilo, otra. De todas formas, su cuerpo está compuesto por dos bloques de mármol, así como por varias partes que fueron esculpidas por separado. Sencillamente una obra de arte. Bueno, hermanos, espero que la primera parte de Todo me parece griego le haya interesado. Verdaderamente cubrimos mucha información y he decidido presentar la segunda parte. Todavía Todo me parece griego, donde seguiremos aprendiendo de todas las similitudes de esta cultura y lo que nosotros hacemos hoy en día como influencia de ello. Esperamos que haya disfrutado. Por favor, cuéntenle a sus amigos cómo esto le ha fortalecido su fe en la Biblia, en la historia y cómo ahora verdaderamente sabemos un poquito más. A medida que seguimos aguantando estos últimos días, necesitamos que se nos recuerde quién está llevando la delantera y es Jehová. Jehová está al tanto usando a su Hijo, nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, fortalezcamos con el conocimiento de que pronto este sistema, tal como lo conocemos, terminará y disfrutaremos de un verdadero paraíso que Jehová ha prometido. Y como dice Tito, Jehová es el Dios que no puede mentir. Así que con la ayuda de los griegos, espero que salgan iluminados, entretenidos, educados y animados. Si me conoces, no hay forma de que pueda irme sin al menos haber aprendido algo o haber compartido algo. Así que si tienes algo que compartir de cómo podemos mejorar esta gira, te invito por favor que lo hagas con confianza, porque para mí todo me parece griego. Muchas gracias. Llegamos a un total de 182 personas, perdón, conexiones de Zoom. Lo invitamos mañana a que se conecten a las otras giras que José Fernando tiene en español. Si alguien necesita algún tipo de ayuda a instalar la aplicación de YouTube o instalar la aplicación de Spaces by Wix, estamos aquí para ayudarlos. Ahora voy a terminar respondiendo algunas preguntas que ustedes tal vez tengan y también a invitarlos a que prendan su cámara si así lo quieren hacer. Oye, Eddie, ¿tú tienes frío? Dime ahora. Un poquito, aunque cuidándome por la gripe que tenía. ¿Cómo estás, Valen? Qué cosa. Qué ¿Sabes? cosa. ¿Sabes que quería mencionar que hoy esta gira, todas me encantan? Por cierto, el nombre que le tienes me gusta. Desde mi punto de vista se puede quedar así de que todo me parece griego, me Ok, encanta. ok. Tú sabes que en inglés, it's all Greek to me, no lo puedo leer, no lo entiendo. Por eso, lo más cercano que puedo. Tú sabes que a veces en inglés, la traducción en español no tiene que ser una traducción literal. Lo que Sí, hay sí. que traducir es el sentido de la gira. Y todo me parece griego, creo que capta ese espíritu del nombre en inglés. A mí me parece ideal y quiero comentar que de todas las giras que he tenido en general contigo y con los demás, esta es una de las que más me ha gustado y cuidado si la que más me ha gustado de todas. Me gusta bastante. Porque esa porción por ejemplo, los datos de Lidia, lo del púrpura, me hizo entender muchas cosas. Y el camino ahí me pude visualizar a Pablo ahí caminando por las calles. Ujú. Eh, y la idea de utilizar Google Earth
mientras voy estudiando también. Sí, Como ver, ¿cómo se llama esto? Ir con Pablo y acompañarlo en todos sus viajes con el Google Earth. Creo que me diste una idea excelente. Así que gracias, hombre. qué bueno, qué bueno. Yo voy a cambiar muchas de las imágenes estáticas que aparecen en la gira. Voy a utilizar ese programa que es completamente gratuito para incluir esos pequeños videos para que así los hermanos, dependiendo de dónde vivan, puedan ver dónde quedan esos lugares, puedan entender ese alrededor y puedan verlo en vivo y a todo color. No cuesta nada. Y así pueden hacer de su lectura una lectura más animada. Muy bien, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Mi cámara no prende. No sé. Elin. Me encantó la gira. Yo había visto otra de otros hermanos, sí, del que también tú mencionaste, de Fernando, pero me encantó la de los griegos. Aprendí varias cosas muy interesantes sobre quién fue la primera persona que aceptó el cristianismo, que fue Lidia, y el segundo el soldado también. Y también que Filipo fue el papá de Alejandro Magno y la hija de él también se casó con alguien, con un general. ¿Cómo que se llama el general? No creo que me acuerde ahora No, mismo. pero está bien, en otra ocasión yo lo veo. Sí. Me encantó todo y yo